Les doy la bienvenida a este video educativo sobre la vida de Jesús de Nazaret. En particular, en esta primera parte de una serie de dos, vamos a estar hablando acerca de las enseñanzas teológicas de Jesús. Vamos a estar enfocando en su ministerio como maestro, como educador, en el área de la formación espiritual. Comenzamos hablando de que el Nuevo Testamento habla de Jesús de dos maneras diferentes. Por un lado, encontramos en el Nuevo Testamento ideas teológicas con respecto a Jesús. Y el Nuevo Testamento usa, claro está, términos teológicos para hablar de él, detallando así su relación con Dios y su relación con la humanidad. Pero por otro lado, en el Nuevo Testamento también encontramos información histórica acerca de la vida de Jesús, en particular de su vida en Palestina. Por eso hemos dividido este video en dos partes. En esta primera parte vamos a estar enfocando los asuntos teológicos, los temas que se relacionan con Jesús como maestro. Pero en la segunda parte vamos a estar hablando acerca de algunos aspectos históricos importantes. El ministerio de Jesús. Jesús era un rabino carismático en la tradición galilea. Esto es importante porque cuando estudiamos el judaísmo del primer siglo, encontramos que Jesús no fue el único rabino carismático. En la región de Galilea había una tradición donde algunos rabinos no estudiaban con grandes maestros en Jerusalén, sino que eran personas que se sentían llamadas por Dios a la usanza de los viejos profetas. Y estas personas actuaban en ese poder que recibían de parte de lo que ellos entendían era el llamado de Dios. En ese sentido, algunos de ellos aún hacían milagros. Hay una nota muy interesante con respecto a un rabino carismático llamado Oni, el hacedor de círculos. Le decían así porque, de acuerdo a una historia, él hacía círculos y pedía a Dios que lloviera exclusivamente dentro o fuera del círculo, mientras todo lo otro quedaba seco. En ese sentido, podemos ver que Jesús no fue el primero, ni fue el último rabino carismático en esa tradición galilea, pero definitivamente fue el más importante. Los evangelios describen a Jesús como un predicador itinerante, o sea, una persona que iba de un lado al otro. No tenía una residencia fija, aunque como veremos más adelante, se habla de la ciudad de Capernaum como el centro de su ministerio. Pero más importante aún es que, aparte de ser un predicador itinerante, tenía un mensaje que era completamente radical. Era un mensaje que iba a la raíz, era un mensaje que pedía un total compromiso con Dios. Sin embargo, Jesús no era un celote. Los celotes eran fariseos radicalizados que habían recurrido al asesinato político para lograr sus objetivos de liberar al pueblo de Israel, claro está lo que quedaba, que era Judea, de la bota opresiva del Imperio Romano. Ahora, tiene que quedar claro que Jesús era radical, pero no era un celote. En ningún momento Jesús está pidiendo una revolución violenta, ni le está pidiendo a sus seguidores que estén asesinando a efectivos del ejército romano. Ahora bien, uno de los elementos que a veces nosotros no vemos cuando leemos el Nuevo Testamento se refiere a que el estilo de vida de Jesús era peligroso para los romanos que lo veían. Peligroso no en el sentido de que les establecía un peligro para ellos, sino que ellos entendían que Jesús tenía un estilo de vida peligroso. ¿A qué me refiero? Bueno, habían bandidos en el primer siglo y los bandidos eran personas que no tenían residencia fija, vivían de lugar en lugar, básicamente con el propósito de evitar pagar impuestos y de ser censados, de ser contados por los romanos. Jesús tiene un estilo de vida muy parecido al de los bandidos. ¿Por qué? Porque él va de un lugar a otro. Dice en un momento que hasta las zorras tienen una cueva donde descansar, pero que el Hijo del Hombre no tiene donde descansar su cabeza. Es interesante entonces
que si usted recuerda, hay un texto bíblico donde a Jesús lo paran y le piden que pague impuestos. Y entonces él le dice a Pedro que vaya, tira una línea, saca un pescado y ese pescado recién capturado tenía una moneda en la boca y con esa moneda se pagaron los impuestos. O sea que el estilo de vida de Jesús era un estilo de vida sugestivo. Ahora bien, queda claro que Jesús comienza su ministerio con un acto de bautismo. Los 4 evangelios nos hablan de que Jesús fue bautizado. Este fue uno de los elementos más comunes que encontramos en el Nuevo Testamento. Ahora bien, ¿quién fue quien lo bautizó? Se entiende que fue Juan el Bautista. Por lo tanto, asociamos a Jesús con el movimiento de Juan el Bautista. No solamente porque históricamente Juan haya bautizado a Jesús, sino que también encontramos algunas ideas teológicas en común entre el movimiento de Juan el Bautista y el movimiento de Jesús. Por ejemplo, la idea de que el fin del mundo está cerca. Esa es una idea importante. La idea de que solo el arrepentimiento radical puede salvar a la humanidad. Y también la idea de que el bautismo es un acto que simboliza la conversión y la purificación del ser humano. Todas estas ideas nos hermanan el movimiento de Jesús y el movimiento de Juan el Bautista. Ahora bien, el centro del mensaje de Jesús es la proclamación del reino de Dios. La frase griega es basileia tou theou. Basileia tou theou, el reino de Dios. Pero esta frase también se puede traducir como el gobierno real de Dios o también la soberanía de Dios sobre el mundo. Esta frase implica que el universo es un reino y Dios es su rey. Y claro está, la iglesia le va a añadir a eso que Jesús es el príncipe de ese reino que cubre no solamente el mundo, sino el universo. De todos modos, Jesús está convencido que el reino de Dios ya ha comenzado a manifestarse en el mundo y que muy pronto vamos a poder ver ese reino en todo su esplendor. Marcos 1, 14 al 15 es uno de esos textos centrales en el Nuevo Testamento donde podemos ver con claridad el mensaje del reino. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. El tema del reino no es un tema prominente en Juan el Bautista. Y esto nos lleva a considerar las diferencias. Ya vimos los puntos de contacto, pero vamos a ver ahora las diferencias entre el mensaje de Jesús y el mensaje del Bautista. El primero es que Jesús proclama, recalca la llegada del reino de Dios, y ese no es un tema terriblemente importante en la predicación del Bautista. En segundo lugar, cuando Jesús proclama el mensaje del reino, recalca gracia y misericordia. Sin embargo, Juan el Bautista tiende a ser un predicador más de fuego y azufre, donde él está recalcando el juicio de Dios. Esto establece una clara diferencia, porque el juicio, si bien Jesús afirma que viene, no es el centro de su mensaje. El mensaje de Jesús es alegre, trae gozo, es un mensaje de fiesta, de jubileo, es la celebración de que se ha cumplido la promesa de Dios. El juicio no está ausente, pero no es el centro de su mensaje. Consideremos, por ejemplo, lo que dice Marcos 7, 18 al 19. Él, refiriéndose a Jesús, les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que nada que entra en el hombre lo puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía, declarando limpios todos los alimentos. Vemos entonces que Jesús, en su enseñanza, está transgrediendo. Esa se ha convertido en una palabra clave en los estudios
del Nuevo Testamento. Transgrediendo quiere decir que Él está constantemente empujando límites, cruzando bordes, cruzando fronteras, está sobrepasando los límites establecidos por la religión y por la sociedad. Lo vemos porque Jesús se relaciona con personas consideradas como pecadoras, mujeres prostitutas, hombres que cobraban impuestos y así por el estilo. No solamente se relaciona con ellos, sino que tiene lo que se llama comunidad de mesa con ellos. ¿Qué quiere decir eso? Que se sienta a comer en la misma mesa con esas personas. Y eso era mal visto en el primer siglo. Jesús toca a leprosos y toca a muertos. En la forma como estaba organizada la sociedad del primer siglo, había unas escalas de santidad y se entendía que un leproso estaba a lo último de la escala de santidad o de purificación. Lo más inmundo, claro está, era una persona muerta, y un leproso era considerado como un muerto ambulante, un muerto que caminaba. Jesús transgrede tocando muertos, resucitando muertos, limpiando leprosos. Y claro está, el otro tabú era que uno no hablaba en público con ninguna mujer, y Jesús hacía eso constantemente. Esto nos lleva a ver el lugar que ocupa el amor, que es segundo solamente después del reino de Dios en la proclamación de Jesús. Cuando hablamos de amor, olvídese del amor romántico. Estamos hablando del amor a Dios. Y ese amor a Dios nos lleva a amar al prójimo. El amor explica por qué Jesús practica la no violencia, tanto a nivel personal como colectivo. Jesús no quiere matar a nadie, Jesús no quiere que nadie muera. Por el contrario, Él espera que el amor mutuo sea la marca distintiva de la comunidad cristiana. ¿Cómo la gente va a saber que los seguidores de Jesús son verdaderos? Porque van a practicar el amor. El amor nos lleva, repito por tercera vez, a la no violencia. Esa es otra de las características básicas del ministerio de Jesús. Él se niega a tomar las armas contra el imperio romano, nunca llama una rebelión violenta, se niega a dirigir una rebelión armada contra los representantes del imperio romano en Palestina. Por lo tanto, vemos que tanto en su ministerio público como personal, Jesús predica y practica la no violencia. Lo podemos ver en un texto como Mateo 5, 38 al 45, que nos llama a amar al prójimo. Otro texto importante para esto de la no violencia de Jesús es Mateo 26, 51 al 52. Este es el texto donde uno de los que estaban con Jesús, que entendemos de acuerdo a lo que dicen los otros evangelios, fue el mismísimo apóstol Pedro, hiere a uno de los siervos del sumo sacerdote cuando vienen a arrestar a Jesús. Y usted se preguntará, ¿qué hacía un siervo del sumo sacerdote en el arresto? Es que a Jesús quien lo arresta es la policía del templo. A quien Jesús está buscando quienes están buscando a Jesús son los levitas que trabajaban en el templo como parte de las fuerzas de seguridad del templo. Eran básicamente policías judíos, la única que había. Ellos son los que apresan a Jesús y lo llevan ante los sumos sacerdotes para que sea enjuiciado. Algo que a muchas personas les parece muy extraño, que a algunas personas les gustaría que no estuviera en los evangelios, es que los evangelios presentan a Jesús como un hacedor de milagros. La palabra técnica para eso es taumaturgo. Un taumaturgo es alguien que hace milagros. Pues tiene que quedar claro que Jesús hace milagros. Juan el Bautista no es conocido como taumaturgo, pero Jesús sí. Y los milagros de Jesús son muy importantes en su ministerio. Tratar de decir que eso no pasó y tomarlos, echarlos a la basura y decir que nos quedamos nada más con su enseñanza espiritual no nos sirve. Porque no podemos comprender al Jesús de los evangelios sin sus milagros.
Los milagros afirman que el reino de Dios está llegando. Demuestran que el poder de Dios se está derramando, que se está revelando a la humanidad. Y también recalcan la soberanía y la misericordia divina. ¿Por qué Dios puede hacer milagros? Porque Él está en control. ¿Y por qué Dios hace milagros a los seres humanos? Porque nos ama. El lenguaje profético es importante. Jesús habla y a veces actúa de manera similar a los antiguos profetas de Israel. En sus enseñanzas, que casi siempre habla en primera persona, diciendo yo, en sus enseñanzas, Él describe su misión al pueblo, a la misma vez que enseña al pueblo a acercarse más a Dios. Jesús también hace actos proféticos. Un acto profético es como un pequeño performance, es como una pequeña obra de teatro donde Jesús hace algo que tiene significado. Recuerdan que hubo un hombre que no podía ver, Jesús se acerca a él hace lodo con su propia saliva, se la pone en los ojos al hombre y este hombre recobra visión. Eso es un acto profético. Cuando Él dice, dejen que los niños vengan a mí, eso es otro acto profético. O sea, que son gestos que Jesús hace para hablar de los valores del reino de Dios. El tema de la pureza y de la impureza es importantísimo también. Durante su ministerio, Jesús tiene varias enseñanzas y lleva a cabo varios actos proféticos que de alguna manera desafiaban el sistema de la pureza ritual. Por ejemplo, eso de sentarse con gente de mala vida, a comer el pan como si fueran personas tan justas como él, era visto con muy malos ojos. De todos modos, el tema de la pureza ritual va a ser un tema central en el tiempo del judaísmo normativo del primer siglo. Jesús constantemente está transgrediendo, violando esas regulaciones, desafiando, quizás sería una mejor forma de explicarlo. Jesús afirma que la pureza se encuentra en el corazón humano, como ya vimos en otra de las diapositivas. Ahora, Jesús no rechaza del todo el sistema ritual. Lo que rechaza es la hipocresía que tenía ese sistema. Terminamos esta parte hablando de las parábolas de Jesús, porque para algunas personas las parábolas de Jesús son unas historietas con una moraleja. Muy lejos de eso. Las parábolas de Jesús no son tan inocentes. Al contrario, estas pequeñas historias son explosivos semánticos, si usted lo quiere poner de esa manera. Son formas como Jesús enseña transmitiendo ideas y valores que literalmente explotan en la cara de la gente y desafían todo lo que la gente pensaba. Jesús parte de lo que conoce y como él se cría en Galilea, muchas de sus parábolas van a hablar desde ese punto de vista rural, van a tener ese punto de vista del campo y van a hablar de la cosecha y van a hablar de sembrar y de actividades que nosotros por lo regular las estamos relacionando con los campesinos. Es interesante notar que la mayor parte de estas historias tienen un final chocante. Quizá usted y yo ya no le vemos lo chocante porque nos las conocemos de memoria. Pero para aquellas personas que escuchaban a Jesús por primera vez, sus enseñanzas eran verdaderamente increíbles. Era increíble que una persona estuviera diciendo las cosas que él decía y la manera como él la decía. Por eso es que cuando Jesús terminaba de hablar, lo querían matar. Por ejemplo, la idea de que un campesino va a sembrar y después no va a tender la tierra y que la semilla va a crecer por sí sola y va a tener un gran cosecho es algo escandaloso. La idea de que un padre va a volver a recibir a un hijo que lo humilló públicamente y básicamente se divorció de él, pidió que se cortaran todos los lazos paterno-filiares y que lo va a recibir con una gran fiesta, es algo que no necesariamente va a pasar. ¿Y qué me dice de la parábola del fariseo y el publicano? Por lo tanto, tenemos que ver
que cuando leamos las parábolas hay que prestar atención a cómo esos valores que hemos visto durante esta conferencia, el reino de Dios, el amor, la no violencia y este desafío al sistema ritual, tienen impacto para todos nosotros. Así llegamos al fin de esta primera parte de la conferencia sobre las enseñanzas de Jesús. Volveremos en la segunda parte hablando de la historia, particularmente de la última semana de Jesús, donde sufrió su pasión, su muerte y por fe entendemos también su resurrección. Que Dios les bendiga.